Hola para todos, este es el horóscopo de la semana y veamos qué dice para ti tu horóscopo, mi querido Virgo, qué recomendaciones nos trae, qué nos cuenta, cómo están esos planetas contigo, qué bueno nos traen. A ver, no sin antes mirar el mantra de la semana que dice para ti: estoy dispuesto a perdonar. Y es verdad, perdonarnos a nosotros mismos es tremendamente importante, porque reconocemos que cometemos errores y hay quienes nos damos o se dan todos los días golpes de pecho por alguna situación y eso no lo podemos evitar, pero hay que perdonarnos a nosotros mismos. Estoy dispuesto a perdonar. Repítelo 3 veces y tómalo como un buen mantra para ti y además piensa en ello. Bueno, Virgo, ¿qué sucede? El 4 de oros. 4 de oros, esa carta es bonita, parece que el dinero es pequeño, pero no lo es, porque es lo que permite que tu dinero esté como balanceadito, como que tu dinero dé para todas las situaciones que tú tienes siempre alrededor de los tuyos. Hay nacimientos en la familia o en Virgo, hay nacimientos de hijo. Si no es el caso tuyo, Virgo, y lo quieres evitar, pues es el momento oportuno. Dice que con triunfo o que saldrán victoriosos o recibirán una noticia buena en un tema de salud. En casa, un cambio en Virgo, qué bueno, porque botas, sacas, limpias, liberas todo eso que tienes ahí guardado, todo eso del pasado, esas energías que se quedan ahí, que no son buenas de ninguna manera, Virgo. Está muy bien que liberes y que limpies la casa. En Virgo hay dudas en la relación. ¿Por qué, Virgo? Hay que asegurarnos, bueno, puede pasar, pero hay que asegurarnos de que ello sea solamente una verdad. También piensas sobre un viaje, te vas a dar cuenta que no es el momento ideal para hacer un viaje del cual no estás totalmente seguro. En el dinero, antes de vender tu vehículo, tu propiedad, ¿por qué no esperas un poco, Virgo? Es posible que estés pensando en tus obligaciones, en tus pendientes, pero espérate un poco porque tú estás esperando un dinero y ese dinero se va a organizar. Es un dinero que abre puertas y que soluciona algunas situaciones. Vas a tener invitaciones de familia, invitaciones de amigos, vas a estar muy ocupado durante estas 2 próximas semanas. Rompes ese silencio, esa monotonía y recuerda, Virgo, que tú te encierras porque quieres. En el tema de la economía, con triunfo lo que estás esperando. Recuerda, Virgo, con triunfo lo que estás esperando. Recuerda, Virgo, suscribirte a este canal, apóyame con esa suscripción, que de esta manera nosotros siempre podemos estar subiendo contenido a este canal. En el amor, una separación por viaje, trabajo e incluso por estudio. ¡Qué bien, Virgo! Esos son los sacrificios que se hacen como pareja. Además, la pareja se puede distanciar. Es su decisión si sencillamente permanece en lealtad y fidelidad contigo. Vienen momentos buenísimos para las parejas que están unidas, porque logran resarcir, porque logran reconciliarse, porque logran volverse a unir, porque hablan. Qué maravilloso es hablar, Virgo. Cuando tú hablas, definitivamente el otro te entiende. Una pérdida
que ya pasó Virgo, una pérdida familiar que ha sido difícil de superar, pero recuerda, Virgo, que Dios no te da más de lo que tú puedes definitivamente soportar. Noticias de afuera. En aquellos que se encuentran solos, noticias de afuera y conociendo, te van a presentar una persona que de verdad va a ser importante para ti. Incluso, Virgo, por amor, podría estarse cambiando de lugar de residencia. Y el trabajo, Virgo, no puedes hacer un cambio de trabajo por ahora si no tienes otro nuevo por recibir. Es mejor, Virgo, que sencillamente esperes para que puedas fortalecer tu trabajo. Espera. El que tienes está bien. Cuando tengas el otro seguro, entonces vamos a soltar uno. Las hadas nos complementan esta lectura el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen, cómo nos ayudan. Veamos. Caballero de Copas nos habla definitivamente del trabajo, nos habla del dinero, pero nos dice que así como el carretero, tendrás unos días bastante ocupados y que para lograr ese propósito económico tendrás que esforzarte un poco más. Definitivamente lo que se sabe es forzar, Virgo. Dice que un cambio con un viaje puede ser porque haces unas vacaciones buenísimas, vas a llegar renovado, renovada. Dice también que en ese viaje puedes pensar en algo nuevo para ti. Ese 3 de espada, cuidado con los disgustos, cuidado con algunas situaciones bastante incómodas en las que te puedas ver. Cuídate de problemas por causa de dinero. Puede ser que sirvas de fiador, puede ser que firmes documentos o que caigas en las manos de aquellos que hacen cosas ilícitas en redes sociales, pero dice que por causa de algo, una situación así, puedes estar perdiendo un dinero. La sabiduría. No te metas en tu historia, no te metas en tu cuento, piensa muy bien lo que vas a hacer, no te dejes encerrar, Virgo, vuela, 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 sal un poco de allí. Durante estos próximos días, buenísimo para ti. Rey de Caballero de Oros, que es el rey de la sabiduría del dinero, apoyándote y ayudándote a salir de situaciones difíciles. Gracias, Virgo, por estar cada semana aquí con nosotros en este canal. Gracias por tu apoyo, por tu suscripción, por los comentarios. Te envío un abrazo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.